Muy buenos días a todos los queridos hermanos. Un feliz Santo Sábado. Que el Señor les pueda bendecir. El Señor pueda acompañarles en este día santo, en este día de reposo. Espero que podamos tener un descanso, tanto físico, también espiritual, ¿verdad? Que podamos tener una comunión con nuestro Señor en este día sagrado, en este día santo. Vamos a compartir una vez más un devocional, un mensaje de la palabra de Dios. Con este, pues, yo me despido, ¿verdad? De estas transmisiones, de estos devocionales en esta semana. Si Dios nos da la oportunidad, nos veremos en una próxima ocasión, si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere. Pero por el momento vamos a tener este estudio, vamos a meditar en la palabra de Dios para poder darle gracias, ¿verdad? Como una muestra de gratitud, tenemos este devocional por su misericordia, por su bondad, por sus cuidados que ha tenido con nosotros hasta este momento y nos ha regalado este día. Así es que, hermanos y amigos, agradezcamos al Señor en esta mañana por todo lo que Él hace con nosotros. Vamos a hacerlo a través de una oración antes de tener la meditación de la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora de la mañana, Señor, de este día santo, te damos gracias, porque hasta aquí tu gracia y tu misericordia nos ha acompañado. Gracias por este día que nos regalas. Permite, Señor, que podamos tener un verdadero reposo, podamos tener también una verdadera comunión contigo. Y si pues tenemos la posibilidad de poder congregarnos en tu templo, que lo podamos hacer para poder así sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas también, y poder sentir la compañía de nuestros hermanos y así juntos poder honrarte y glorificarte. En esta mañana que queremos estudiar tu palabra, te pedimos que puedas darnos de tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender este estudio, esta reflexión, y que sea de bendición en nuestra vida, que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. En tus manos nos encomendamos y en tus manos también depositamos este devocional para que tú lo puedas recibir y lo puedas aceptar. Te lo agradecemos y te lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Hemos ya suplicado al Señor a través de la oración que nos acompañe. Le hemos pedido que pueda bendecir este devocional, pueda recibirlo también. Y espero que así sea. Vamos a iniciar. El estudio para este sábado está titulado Dios y César. Ese es el estudio. Dios y César. Para este día 22 de agosto, ese estudio nos corresponde basado en lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 20. Versículo 22, parte del versículo 22 y parte del versículo 25. Oigan lo que dice la partecita del versículo 22. No es lícito dar tributo, nos es lícito, es una pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Es lícito darle tributo a César o no? Y la respuesta de Jesús fue, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, ¿qué hay que hacer? Dárselo a Dios. Eso es lo que el Señor dijo. Lo que es de César, dice, darlo a César, y lo que es de Dios, a Dios. Así es que tenemos acá este tema, Dios y César. Es nuestro deber, ¿verdad? Son nuestras obligaciones, nuestros deberes, nuestras responsabilidades. Como ciudadanos, como seres humanos, pues tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? De luz, de agua, muchas veces hasta de el alumbrado acá en esta zona, hasta se paga el impuesto por el alumbrado eléctrico acá en lo que es en la colonia o en la calle, se paga, ¿verdad? Del combustible se paga también impuesto. Pues el Señor dijo cuando le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios, ¿verdad? No podemos dejar de darle a Dios por darle a César. Y tampoco es correcto, ¿verdad? Por decir, no, es que a Dios le vamos a dar y no vamos a pagar los
los impuestos, porque vamos a tener problemas, vamos a tener multa, nos van a cortar el agua, nos van a cortar la luz, nos van ¿qué? Van a poner multa, van a haber consecuencias también. Y en eso nos vamos a tratar en esta mañana. Y oigan lo que dice acá. La respuesta de Cristo no era una evasión, sino una cándida respuesta a la pregunta. Jesús no evadió la pregunta que le hicieron, o no evadió la respuesta. La respuesta de Cristo, dice, no era una evasión, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviesen en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque no podemos venir nosotros también y caer en el error. Como tenemos que pagar nuestros impuestos, vamos a pagarle primero a Él y por último a Dios. No, es todo lo contrario. Primero a Dios, por eso dice acá, pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad ¿a quién? A Dios. Esto lo dice el deseado de toda la gente, página 542. Debemos de tributar en primer lugar nuestra fidelidad ¿a quién? A Dios. Hay que ser en primer lugar fieles a Dios. Primero apartar lo que es de Dios, separar lo que es de Dios, tanto diezmos y primicia, mis queridos hermanos. Porque hoy hay como quizás inquietudes, quizás incertidumbres en cuanto a las primicias. Pero el Señor también demanda las primicias. Yo les invito a ustedes a investigar, a indagar, a estudiar más sobre las primicias. Joya de los Testimonios, hay un párrafo en ese libro, Joya de los Testimonios, en donde se nos dice que además del diezmo, el Señor exige las primicias de toda nuestra ganancia, siempre de las ganancias. Y en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 51, también se nos dice que el Señor demanda de todos nosotros las primicias de todo lo que ha puesto en nuestras manos mediante su bendición. Hay tres palabras que el Señor ocupa. El Señor dice, demanda, el Señor exige y el Señor pide de nosotros, pero nunca nos obliga, ¿verdad? Él solo nos demanda, nos pide, nos exige que debemos de hacerlo. Y debemos de ser fieles en estas áreas. En primer lugar, con Dios, nuestra fidelidad a Dios, tanto en nuestros diezmos como en nuestras primicias. El Señor demanda esto. Y por eso dice acá, primero hay que apartar lo que es de Dios y pues después hay que pagar todos los impuestos que nosotros tenemos o podemos pagar. Luego dice la otra parte de esta matutina, hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo, como el apóstol Pablo lo dijo, que todas las instituciones o las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios, para castigar el mal, ¿verdad? Por eso dice acá, hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismos y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera. ¿Qué dice eso? Dentro de su legítima esfera. Siempre y cuando no nos obliguen o no nos presionen a desobedecer a Dios. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay que obedecer a las autoridades, dice, como un deber sagrado. Hay que respetar a las autoridades, someternos a las autoridades, obedecerlas. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando ya vengan las autoridades, por ejemplo, cuando vengan las autoridades a querer imponernos que trabajemos en sábado y que guardemos el domingo, ahí es necesario decir, eso ya no lo podemos hacer. Ahí sí lo sentimos mucho, pero primero es nuestra fidelidad a Dios. Dios nos ha encomendado esto y por más que el mundo y las autoridades quieran presionarnos, obligarnos, sentenciarnos a muerte,
que hagamos esto. Va a ser nuestra elección decidir. Y es ahí cuando tenemos que decir, como los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras tanto, dice acá, hay que obedecer a las autoridades. Mientras no nos obliguen a desobedecer a Dios, mientras no nos obliguen a transgredir los mandamientos de Dios, hay que sujetarnos a ellas, hay que obedecerlas. Pero cuando ya vayan en contra de nuestros principios, cuando ya vayan en contra de lo que nosotros creemos, cuando ya vayan más allá de los principios que tenemos, hermanos, ahí tenemos que tener firmeza. Y tenemos que decir, como dijo nuestro Señor Jesús, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice esta otra parte. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. ¿Qué debe de estar en primer lugar? ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros en primer lugar y en alta estima? La palabra de Dios. Este hermoso libro, hermanos, que nosotros tenemos, que es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tenerla, dice, sobre alta estima, ¿verdad? Este hermoso libro que nos habla de la palabra de Dios, que nos enseña la obra de Dios, ¿cómo debemos de tenerla? En alta estima. La palabra de Dios debe ser reconocida, dice, sobre toda legislación humana. No vamos a cambiarla por otra cosa. No, lo primero es lo que dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios también nos dice que hay que someternos a las autoridades, hay que obedecerlas, siempre y cuando no nos obliguen a transgredir los mandamientos de Dios. Ahí mismo nos lo dice, ahí mismo nos lo aclara y nos lo especifica. Así es que tenemos que reconocer esto. Luego dice, la corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. ¿Qué es lo que debemos de elevar nosotros? La corona de Cristo. Siempre debemos de entender esto. La corona de Cristo debe ser, dice, elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Y hay que aprender eso, hay que aprender a valorar más la corona que Cristo nos quiere dar a la corona que nos podría dar el mundo. Porque esta corona, dice, es corruptible. Esta corona puede destruirse, pero la que Cristo nos va a dar, esa no. Esa es incorruptible, decía el apóstol Pablo. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a saber elegir entre estas dos coronas que tenemos para elegir. La que nos da Cristo y la que también nos da el mundo. Porque una es corruptible, la otra es incorruptible. Y para eso necesitamos sabiduría. ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la palabra de nuestro Dios. Dice esta otra parte. Miren, ya casi vamos finalizando. Esta meditación es corta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya son cosas que ustedes y mi persona ya nosotros sabemos, ¿verdad? Son cosas que no ignoramos. Son cosas que nosotros pues, tenemos ya en mente. Que dar a Dios lo que es de Dios, pues dar a César lo que es de César, ¿verdad? No podemos robarle a Dios. Tampoco podemos robarle a las autoridades, ¿verdad? No se puede hacer. Hay que tener un equilibrio. Hay que someternos a ellas, obedecerlas a ellas, siempre y cuando no nos obligue a transgredir la palabra de nuestro Dios. Ahora dice esta otra parte. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Eso también es interesante comprenderlo. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. No se nos pide eso. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron, pero sin desafiar a las autoridades, ¿verdad? No las podemos ir desafiando, no podemos ir contrariando en estos momentos a las autoridades. Va a llegar el momento en que vamos a tener que oponernos a las autoridades, como lo hicieron los discípulos. Las autoridades les decían que no predicaran en el nombre de Cristo. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Pues tenían que predicar el nombre de Cristo. Entonces ahí sí tenían que ellos seguir, no, pues vamos a seguir predicando, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Llegará el momento también, hermanos, que a nosotros se nos va a prohibir seguir enseñando la observancia del sábado, pero lo vamos a tener que hacer. Pero mientras tanto, hay que someternos, hay que obedecer hasta cuando el Señor también así nos lo permita, ¿verdad? Y cuando llegue el momento también
hay que anunciar el evangelio, hay que levantar nuestra voz, hay que levantar el estandarte de la verdad y presentarla sin miedo, ¿verdad? Sin temor, como dice Isaías. Alza tu voz en cuello, no te detengas, no tengas miedo. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer también muy pronto, ¿verdad? Muy pronto vamos a tener que también vivir y experimentar estas situaciones de predicar el nombre de Dios, predicar la verdad a pesar de las amenazas, a pesar de que quizás vayamos en contra de lo que este mundo ha establecido. Vean lo que dice esta última parte de esta meditación. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, la que estamos diciendo, ¿verdad? La de anunciar, la de predicar, la de guardar los mandamientos de Dios. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles. Es ahí cuando nosotros vamos a tener que decir como dijeron los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles? Juzgad, dijo. Juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecer antes a vosotros que a Dios. Eso es lo que vamos a tener que decir nosotros. Juzguen ustedes qué es lo que es correcto ante Dios. Obedecerles a ustedes antes que a Él. Obedecerle a Él y después a ustedes, si se puede. Eso es lo que vamos a tener que decir. Dice, si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir con certeza, con seguridad, con firmeza, con valentía y con mucha convicción. Vamos a tener que decir como los apóstoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vos antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y eso mismo, hermanos, vamos a tener que decir nosotros. Cuando el mundo quiera prohibirnos hablar de la verdad, hablar del sábado, hablar de la reforma pro salud, hablar de la marca de la bestia, la imagen de la bestia, que el número, todo esto. Cuando el mundo quiera prohibirnos hacer esto, nosotros vamos a tener que decir, juzguen ustedes. Si es bueno delante de Dios esto, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, dice, y lo que hemos oído. Dios nos ayude, hermanos, a tener firmeza. Dios nos ayude a tener valentía también, ¿verdad? A tener convicción. Porque pronto esto será una realidad. Estamos viendo las señales, estamos experimentando en esta época una serie de cosas, una serie de sucesos que solo nos están anunciando que Cristo se acerca. El testimonio nos dice que cuando ya el fin se esté acercando, ya los días se estén terminando, la gracia se esté retirando y Dios pues decida ya la suerte de cada uno, en la tierra se irán dando sucesos. Uno tras otro, dice que se seguirán uno tras otro y no cesarán hasta que Cristo regrese. Hoy ustedes son testigos, son conscientes de cómo los terremotos se están dando con más frecuencia. Los huracanes por otro lado, sequía por otro lado y tantas cosas, hermanos. Incendios por otro lado. Son señales que Cristo ya viene. Preparémonos, alistémonos, porque pronto vamos a tener que decir como los apóstoles, juzguen si esto es justo delante de Dios. Obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Recuerden, tenemos a Dios y tenemos a César. Hay que serle fiel a Dios. Y mientras se pueda, hay que también someternos a las autoridades. Llegará el momento que ya no nos vamos a poder someter a ellas. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca para que tengamos convicción y valentía para ponernos de parte de Dios y no de parte de las autoridades. Que el Señor pueda bendecir su palabra, es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar y lo vamos a hacer con una última oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora de la mañana, tu día santo, una vez más, Señor, nos presentamos ante ti y te damos gracias por las oportunidades que nos das de reconciliarnos contigo. Gracias por esta meditación, gracias por este mensaje, en donde nos ayuda, Señor, a poder reconocer, en primer lugar, tu autoridad, en primer lugar, nuestro deber contigo y también los deberes que tenemos con las autoridades. Ayúdanos a someternos también a ellas, a obedecerlas, a sujetarnos a ellas, siempre y cuando no nos obliguen a desobedecerte a ti, ni a transgredir tus mandamientos. Ayúdanos para que estemos fuertes, estemos firmes cuando llegue la prueba
y llegue el momento de decidir entre servirte a ti o servir al mundo. Que podamos tener firmeza, valentía para ponernos de tu lado y serte fiel a ti. Ayúdanos para avanzar, para predicar tu palabra y que juntos, Señor, podamos un día alcanzar la salvación como hermanos, como familia. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestros corazones y bendícenos durante todo este santo sábado. Te lo agradecemos y te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, queridos amigos, de esta manera hemos finalizado nuestro devocional y los devocionales que pues me tocaban compartir con ustedes durante esta semana. Que el Señor me les pueda bendecir. Agradezco a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando en cada devocional de esta semana. Invitados siempre, para que siempre estén pendientes de los devocionales y de los programas que se transmiten en esta página de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor me les bendiga y un feliz santo sábado para todos.